Las palabras susurradas, propiedad de Aspen, moviendo dinero a escondidas, me impactaron a través de la pared de la cocina. Me quedé paralizada, con las entradas del concierto de Laura arrugadas en el puño. Su llamada a Susan desnudó la vida que habíamos construido. Cuando por fin entró en la sala, vio las entradas y me miró a los ojos. Una sonrisa fría y despreocupada se dibujó en su rostro. ¿De verdad creías que se trataba de... ¿a nosotros? Recordé los inicios en Tech Fusion, con el zumbido de los servidores como un compañero constante. Mi código, un meticuloso ballet de lógica, constituía la columna vertebral de nuevos productos. Cada lanzamiento, un pequeño triunfo. Me gustaba el trabajo, la precisión de la ingeniería, cómo la innovación podía simplificar un mundo complejo. Denver ofrecía una vista despejada de las montañas, un recordatorio constante de las cosas hechas para durar. Yo era ingeniero, con los pies en la tierra, en las soluciones. Ese verano, Dan Riley, mi antiguo compañero de la universidad, dio una fiesta de inauguración en su nuevo dúplex de Logi. El lugar estaba abarrotado, la música demasiado alta, el aroma a cerveza barata y ambición se sentía en el aire. Allí conocí a Laura Evans. Se movía entre la multitud con una gracia natural, un vestido azul pálido que reflejaba la tenue luz. Su mirada era penetrante y directa, y su risa era fácil, un sonido brillante que atravesaba el ruido. Hablamos durante horas, de pie cerca de la isla de la cocina, ajenos al caos que nos rodeaba. Para el otoño, se había mudado a mi loft en el centro, con sus cajas cuidadosamente guardadas entre mis escasos muebles. La rapidez del proceso me sorprendió incluso a mí, pero me pareció adecuado, una progresión natural. Nuestro restaurante italiano favorito, Gino's, se convirtió en un sitio habitual. El propio Gino, un hombre bajito con el delantal espolvoreado con harina, siempre nos recibía en la puerta. Una noche, mientras Laura se disculpaba para ir al baño, Gino se inclinó y limpió nuestra mesa con mano experta. «Es guapísima, Jake», dijo en voz baja. «No lo arruines, chico. Aún eres joven, necesitas una mujer de confianza». Asentí con la cabeza, una sensación cálida que me recorrió el pecho. Creí haberla encontrado. Más tarde esa noche, Laura mencionó mi potencial, una palabra que se me quedó grabada en la mente como una promesa. Lo interpreté como que ella veía lo mejor de mí, mi empuje, mi capacidad de crecimiento. Lo sentí como un respaldo, un aliento silencioso. La primavera siguiente, en un día despejado en la cima de Pikes Peak, con toda la cordillera frontal extendiéndose bajo nuestros pies, me arrodillé y le pedí que se casara conmigo. Dijo que sí, con una amplia sonrisa que contrastaba con el aire fresco de la montaña. La boda, 6 meses después, fue un evento elaborado, planeado hasta la última orquídea por Laura. Mis padres la observaban desde su mesa, silenciosos y observadores. Su padre, Charles Evans, un hombre cuya presencia llenaba la sala sin esfuerzo, me llevó aparte durante la recepción. Sostenía un vaso de líquido ámbar, haciéndolo girar lentamente. «Laura tiene grandes expectativas, Jake», dijo con la mirada fija. «Siempre las ha tenido. ¿Entiendes lo que eso significa, verdad?» No era una pregunta. Era una afirmación, una advertencia pronunciada con la cortesía de un apretón de manos. Simplemente asentí, sintiendo el peso de sus palabras sobre mí. Un contrato tácito. Nuestra luna de miel en Bora Bora fue un mar de aguas turquesas y arena blanca. Una tarde, descansando en la terraza de nuestro bungalow sobre el agua, Laura se volvió hacia mí, con la piel radiante por el sol. «Esto es solo el principio, cariño», declaró, con la mirada fija en el horizonte. «Vamos a tenerlo todo». Y así fue, o eso parecía. El loft pronto se cambió por una casa moderna y espaciosa en Highlands Ranch. 2 coches de lujo estaban en el garaje para 3. Las vacaciones se convirtieron en viajes anuales, luego semestrales, a lugares que solo había visto en revistas. Encontraba una alegría genuina en cuidarla, en verla feliz. Su risa resonando por la enorme casa, su sonrisa relajada, eran mi indicador de éxito. Mi carrera en Tech Fusion continuó su trayectoria ascendente, impulsada por largas jornadas y una presión constante por el rendimiento. Era bueno en mi trabajo, detallista y persistente. Pero una tarde, Greg Johnson, un desarrollador senior que siempre me había visto como un igual,
no como un superior, se inclinó sobre mi escritorio. «Debe ser genial, Jake», dijo arrastrando las palabras, «que un programador consiga a alguien como Laura. ¿Cuál es tu secreto?» El comentario me dolió, con un tono frío bajo la informalidad. Me encogí de hombros, fingiendo indiferencia, pero las palabras me quedaron grabadas. Cuando finalmente conseguí el ascenso a directora de innovación, la noticia recibió una respuesta práctica por parte de Laura. «Felicidades, cariño», dijo, antes de ponerse a planificar la redecoración de toda la casa. «No refleja tu nuevo estatus, ¿verdad?» En cuestión de semanas, los decoradores invadieron la casa, transformando cada habitación según las especificaciones de Laura, con una estética más limpia y minimalista. El coste fue considerable, pero ella lo descartó como una inversión. «Es para nuestro futuro», decía. Su apoyo a mis jornadas laborales cada vez más largas era inquebrantable. A menudo se inclinaba sobre mí mientras trabajaba hasta tarde en mi oficina en casa, susurrándome: «Sigue así, cariño. Estamos construyendo un imperio». Sus palabras eran un latido constante que me impulsaba hacia adelante. Un martes, salí temprano del trabajo con un par de entradas para un concierto en la mano. Fue una sorpresa, una banda que Laura amaba, y había conseguido asientos de última hora. Me imaginé su rostro, cómo se le iluminarían los ojos. La casa estaba en silencio cuando entré en la entrada, una calma inusual. Entré, con la intención de dejar las entradas sobre su almohada, pero al pasar por la cocina, oí su voz, baja y urgente, al teléfono. «¿Propiedad en Aspen?» «Sí, completamente separada de nuestras cuentas conjuntas. Susan, tiene que ser discreto». Mis pasos vacilaron. Me quedé paralizada en el pasillo. La pared de la cocina era una fina barrera entre la conversación y yo. Mi cuñada, Susan Evans. Propiedad en Aspen. Transferencias de dinero a escondidas. Las palabras flotaban en el aire, frías e inmóviles, mientras las entradas arrugadas se me clavaban en la palma de la mano. Los siguientes días se volvieron borrosos. Laura actuó como si nada hubiera pasado, con su habitual actitud alegre. Yo, en cambio, me movía por nuestra enorme casa con una nueva y silenciosa vigilancia. Pasaba las tardes encorvada sobre mi portátil, con la pantalla iluminándome la cara en la oscuridad de mi despacho. Revisaba nuestros extractos bancarios conjuntos, rastreando cada transferencia, cada retiro. Revisé las facturas de las tarjetas de crédito línea por línea, buscando cualquier cosa inusual, cualquier discrepancia. Para mi sorpresa, no hubo ninguna señal de alerta inmediata. Todas las transacciones parecían normales. Los gastos de la casa, de nuestras vacaciones, de su ropa de diseñador. El dinero de la propiedad de Aspen, si existía, no circulaba por nuestras finanzas compartidas. Era un callejón sin salida, o al menos, uno oculto. La falta de pruebas concretas no ayudó a aliviar el nudo en el estómago, solo agravó la inquietud. En TechFusion se gestaba un malestar distinto. Los susurros en los pasillos, las reuniones silenciosas a puerta cerrada, pintaban un panorama que no había comprendido del todo. Estábamos perdiendo terreno. La competencia era feroz, mermando nuestra cuota de mercado, y las tendencias financieras eran preocupantes. La empresa, antaño un referente de innovación, se sentía estancada, agobiada por la burocracia. Fue durante estas semanas de ansiedad que una idea empezó a tomar forma en mi mente, un proyecto tan ambicioso, de tan largo alcance, que parecía una apuesta arriesgada. Cifrado resistente a la tecnología cuántica. Proyecto Quimera, lo llamé. Empecé a trabajar en él en secreto, hasta altas horas de la noche, después de que Laura se acostara. Mi oficina en casa se convirtió en un santuario, un taller para una esperanza desesperada. Cada línea de código, cada documento de diseño, cada hora que le dedicaba, lo registraba meticulosamente. Necesitaba un registro claro e innegable. Esta propiedad intelectual, este potencial salvavidas, tenía que ser solo mía. Sabía lo que podía pasar con la propiedad intelectual de una empresa que iba a quebrar. Laura, mientras tanto, parecía ajena a los problemas subyacentes de TechFusion, o quizás simplemente le daba igual. Su enfoque se mantenía nítido en mi trayectoria profesional. «¿Seguro que te esforzaste lo suficiente para conseguir esa bonificación, cariño?», me preguntaba durante la cena. «O, Marcus Thorne consiguió sus opciones sobre acciones rápido. Deberías hablar con recursos humanos».
Rara vez preguntaba por los desafíos técnicos a los que me enfrentaba, los complejos problemas con los que lidiaba. Su interés se centraba exclusivamente en los beneficios financieros, las recompensas tangibles de mi trabajo. Entonces llegó Marcus Thorne. Lo contrataron como nuevo vicepresidente de ventas, un torbellino de trajes a medida y un encanto natural. Se movía por Tech Fusion como si fuera el dueño del lugar, su risa resonando por los pasillos. Era todo lo que yo no era. Llamativo, extrovertido, un networker nato. Casi de inmediato, Laura encontró motivos para ser voluntaria en sus eventos. Programas de divulgación empresarial, cenas con clientes, reuniones del sector. También empezó a vestirse de forma diferente. Vestidos más sugerentes, tacones más altos, un cambio con respecto a su estilo anterior, elegante pero conservador. Sus explicaciones siempre eran vagas. Solo estoy ayudando, o bueno para tu carrera, cariño, estás creando contactos. Cada vez pasaba más tiempo fuera de casa. Empecé a notar otros cambios. Su nueva e intensa rutina de ejercicios, las mañanas en el gimnasio de lujo al que nunca se había molestado. Sus trasnochadas se hicieron más frecuentes, siempre justificadas como networking empresarial. «Ya sabes cómo es esto, Jake», decía, haciendo un gesto de desdén con la mano. «Los contactos lo son todo en esta ciudad. Sobre todo ahora que Marcus está aquí, está revolucionando las cosas». Las palabras me sonaban a hueco. La forma en que pronunció su nombre, una leve, casi imperceptible suavización de su voz, me llamó la atención. Una noche, estaba ordenando la sala, recogiendo revistas y correo tirado. El bolso de Laura estaba abierto sobre la mesa de centro. Al ir a recogerlo, un pequeño recibo grabado en relieve se asomaba por un bolsillo lateral. No era mío, eso lo sabía. Mis dedos dudaron, pero lo saqué. El papel se sentía fino y crujiente. Era de una joyería de lujo, y el artículo anunciado era un reloj de mujer caro. El nombre del recibo no era el de Laura, era el de Marcus Thorne. Se me cortó la respiración. Esperé a que llegara, a que la casa quedara en silencio. Estaba en la cocina, sirviéndose una copa de vino. Entré con el recibo en la mano. «¿Qué es esto, Laura?», pregunté con voz monótona, sin delatar mi agitación interior. Lo miró, luego a mí. Entrecerró los ojos casi imperceptiblemente, luego se tranquilizó. «Ah, eso», dijo con una risita desdeñosa. «Marcus lo compró para un cliente. Cerró un trato importante la semana pasada, ¿recuerdas? Te lo conté. Dijiste que era una buena idea, un bonito detalle para la esposa del cliente». Su relato fue rápido, demasiado fluido. Y supe, con absoluta certeza, que mentía. Nunca había aprobado un regalo así. Ni siquiera había oído hablar de un trato con un cliente que involucrara un reloj caro. La mentira fue un golpe duro y físico. Una fría resolución me invadió. Esa noche, después de que se durmiera, fui al garaje. Tenía un pequeño rastreador GPS, algo que había comprado años atrás para una desafortunada excursión de fin de semana. Era pequeño, discreto, no más grande que una memoria USB. Encontré un lugar oculto bajo el parachoques de su todoterreno. El imán lo sujetaba firmemente. Lo conecté a una aplicación segura en mi teléfono. A la mañana siguiente, observé el punto en la pantalla, un pequeño punto azul que se movía por la ciudad. No iba al gimnasio, no iba a Tech Fusion. Se dirigía directo al centro, a un edificio de apartamentos de lujo. Se quedó allí durante horas. Busqué la dirección en mi ordenador. Una búsqueda rápida lo confirmó. Marcus Thorne. El rastreador GPS era una realidad fría y contundente. Una acusación digital. Laura estaba en el apartamento de Marcus Thorne. El mapa de mi teléfono brillaba con una verdad innegable, destrozando la ilusión cuidadosamente construida de mi vida. Sentí una opresión en el pecho, como si una prensa me arrebatara el aire de los pulmones. La realidad de su traición me golpeó con fuerza. Ya no era solo una sospecha, era real, concreto, innegable. Los siguientes pasos fueron instintivos, impulsados por una profunda necesidad de algo más que simples pruebas. Como ingeniero, entendía de sistemas, vulnerabilidades y el arte de la observación discreta. El edificio de apartamentos de Marcus Thorne, un rascacielos de lujo en el centro, presentaba sus propios desafíos, pero mis habilidades estaban a la altura.
Adquirí el equipo necesario. Cámaras diminutas de alta resolución que podían ocultarse a simple vista. Utilizando mis conocimientos de infraestructura de edificios y acceso a redes, encontré la solución. En una semana, tenía una visión clara, aunque limitada, de las zonas clave de su apartamento. Simultáneamente, coloqué dispositivos similares estratégicamente en nuestra propia casa. Un discreto reloj en la sala de estar, una base de carga en su mesita de noche. Nada obvio, nada que pudiera llamar su atención. Las imágenes confirmaron mis peores temores, dibujando un retrato vívido e íntimo de su romance. Laura, mi esposa, abrazada a Marcus, con la mano de él en su espalda y su risa resonando en su apartamento. Lo observé todo, y la profunda sensación de traición se convirtió en un sabor amargo en mi boca. El asco se convirtió en mi compañero constante. Se sentían cómodos, naturales el uno con el otro, con una familiaridad que denotaba semanas, tal vez meses, de momentos robados. Era un patrón, claro y predecible. Siempre lo veía cuando yo trabajaba hasta tarde, y mis horas de construcción de imperios eran la tapadera perfecta para su infidelidad. Mi dedicación, mi esfuerzo, mi misma ausencia facilitaban su engaño. Una noche, la cámara del apartamento de Marcus capturó una conversación que despejó cualquier duda. Laura estaba sentada en la encimera de la cocina, bebiendo vino, con una postura relajada. «La propiedad de Aspen está casi cerrada», dijo en voz baja pero clara. «Mi padre me ayudó a montar la empresa fantasma. Movió los fondos directamente de esas viejas cuentas fiduciarias. Jake no se ha enterado. Está demasiado ocupado como director de innovación». Se rió, con un sonido frágil y burlón. Marcus sonrió, inclinándose. «Pobre Jake», el cajero automático. Laura asintió, tomando otro sorbo. «El señor ingenuo, construyendo nuestro futuro mientras nosotros construimos el nuestro». Brindaron, chocando sus copas. El sonido resonó en la silenciosa habitación donde los observaba, una revelación cruda y brutal. No solo estaban teniendo una aventura, estaban desviando fondos sistemáticamente, construyendo una vida que yo, sin saberlo, financiaba. Todo mientras se burlaban de mí a mis espaldas. Mantener una fachada normal en casa se convirtió en un juego de niños. Cada comida compartida, cada roce casual, cada conversación trivial, era una actuación. Mi agitación interior, una tormenta de ira y repulsión, se escondía bajo una apariencia tranquila, casi vacía. Hablaba con tono mesurado, evitaba el contacto visual directo durante demasiado tiempo y fingía interés en su día. Cada noche, mientras ella describía sus eventos de networking o sus nuevas rutinas de gimnasio, sentía un frío y calculado deseo de venganza consolidarse en mi interior. La desesperación inicial se evaporó, reemplazada por una férrea determinación. El proyecto Quimera, mi proyecto secreto de cifrado cuántico resistente, dejó de ser un simple desafío técnico. Se transformó en algo completamente distinto. Un instrumento, mi instrumento de venganza y quizás mi único camino hacia la redención. Dediqué todo mi intelecto, mi frustración y mi furia silenciosa a ello. Se convirtió en mi único objetivo, mi escudo y mi arma. Cada fragmento de código adquirió un nuevo propósito. Seguí reuniendo pruebas, discreta y meticulosamente. Las cámaras seguían grabando. El rastreador GPS seguía transmitiendo. Cada conversación, cada interacción, cada marca de tiempo, estaba catalogada. Quería un caso irrefutable, algo que no dejara lugar a dudas ni negaciones. La confrontación, una explosión emocional inmediata, me parecía totalmente inadecuada. Le daría demasiado poder, demasiado control sobre la narrativa. No, este sería un ataque estratégico, preciso y devastador. La ironía no se me escapó. Una noche, mientras miraba las líneas de código en la pantalla, Laura entró en mi despacho, apoyada en el marco de la puerta. «Últimamente trabajas muchísimo, cariño», dijo, con una fingida preocupación en la voz. «Me alegra que tengas tanta energía, pero a veces necesitas estar más presente, ¿sabes? Por nosotros». Sonrió, una sonrisa suave y practicada. Me aparté lentamente de la pantalla, con una expresión cuidadosamente neutral. «Tienes razón», dije, con un temblor leve, casi imperceptible, en la voz.
Lo siento. Intentaré hacerlo mejor. La vi darse la vuelta y alejarse, ajena a todo, y sentí la escalofriante profundidad de su hipocresía. El plan se consolidó en mi mente, cada paso preciso, cada consecuencia considerada. Pasé días perfeccionando la presentación del proyecto Quimera, no solo los aspectos técnicos, sino también el arco narrativo que culminaría con su desenmascaramiento público. El impacto tenía que ser innegable, absoluto. No quería ninguna vía de escape para ninguno de los dos. Programé la importante reunión de la Junta Directiva en TechFusion, presentándola como una presentación crucial de una innovación revolucionaria que podría salvar la empresa. La lista de invitados fue cuidadosamente seleccionada. Y sí, invité personalmente a Marcus Thorne. Tus conocimientos de ventas serían invaluables, Marcus, dije con voz suave y serena. Este proyecto necesita un líder como tú para lanzarlo al mercado. Él se pavoneó, asintiendo, ajeno a todo. La mañana de la reunión, salí para el trabajo un poco antes de lo habitual. Un sutil cambio en la rutina. Un gran día, cariño, le dije a Laura mientras tomábamos un café, fingiendo un suspiro de cansancio. Mucha preparación. Probablemente otro día tarde. Me besó en la mejilla, un gesto fugaz. Ve por ellos, tigre, dijo, con la mirada ya distante, sin duda imaginando su propio itinerario del día. Mi ausencia era su oportunidad, una invitación silenciosa a su cita con Marcus. El escenario estaba listo. La sala de juntas era una mesa larga y pulida, que reflejaba los rostros severos de los miembros. El señor Donovan, el director ejecutivo, se sentaba a la cabecera, con una expresión que mezclaba esperanza y escepticismo. Marcus Thorne estaba allí, 2 asientos más allá de mí, con una sonrisa de confianza, golpeando ocasionalmente la mesa con su costoso bolígrafo. Comencé mi presentación con voz firme y profesional. Hablé de las amenazas de la computación cuántica, de la urgente necesidad de un nuevo paradigma en ciberseguridad. Luego, presenté el proyecto Quimera. Las diapositivas detallaban su revolucionario cifrado resistente a la computación cuántica, los elegantes algoritmos y la robusta arquitectura. La sala se transformó. Un silencioso murmullo de interés crecía. Sus rostros, inicialmente escépticos, comenzaron a mostrar genuina intriga. Pasé a la siguiente diapositiva, un desglose detallado de la propiedad intelectual del proyecto. Como pueden ver, dije con voz clara, el proyecto Quimera se ha desarrollado con recursos totalmente independientes, lo que garantiza su propiedad exclusiva. Por lo tanto, es una entidad separada de TechFusion, aunque sus posibles beneficios para la empresa, si decidimos colaborar, son inmensos. Observé sus expresiones, el sutil destello de preocupación, la creciente comprensión de que tenía todas las de ganar. Hice una pausa para asimilar la información. Debo disculparme, continué, si mi enfoque ha parecido algo fragmentado últimamente. He tenido algunas distracciones personales bastante importantes. Algunas cejas se arquearon. Marcus se removió en su asiento, frunciendo ligeramente el ceño. Entonces, pulsé el botón. Apareció la siguiente diapositiva. No otro diagrama técnico ni proyección financiera. En su lugar, una transmisión de video en vivo llenó la gran pantalla al frente de la sala. La imagen era perfectamente nítida, en alta definición. Mostraba el apartamento de Marcus Thorne en el centro. En concreto, mostraba a Laura, desnuda, riendo, y luego a Marcus, igualmente expuesto, inclinándose para besarla. El sonido, inicialmente silenciado, se activó, llenando la sala con el murmullo indistinto de sus voces, y luego con la inconfundible risa de Laura. La sala de juntas estalló. Primero un silencio atónito, denso y absoluto, luego un coro de jadeos, exclamaciones ahogadas y murmullos de horror. El rostro del señor Donovan palideció. Marcus Thorne, paralizado en su silla por una fracción de segundo, salió disparado. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás, y se lanzó desesperadamente hacia la puerta. Pero 2 agentes de seguridad, a quienes discretamente había dispuesto que estuvieran fuera de la sala, intervinieron rápidamente, bloqueándole el paso. Lo detuvieron, agarrándolo uno por cada brazo, inmovilizándolo. «Esto, señores», dije, con mi voz cortando el caos, tranquila y firme, «es lo que me ha estado distrayendo». El señor Donovan, recuperando la compostura,
Dio un puñetazo en la mesa. «Jake, por Dios, ¿qué significa esto? Te lo explicarás ahora mismo». Volví a pulsar el control remoto. La transmisión en directo se detuvo, se minimizó y apareció una nueva diapositiva. Esta contenía una lista meticulosa con viñetas, fechas, horas, importes de las transacciones, copias de extractos bancarios, correos electrónicos internos de la empresa y mis registros detallados de las cámaras ocultas. «Señor Donovan, miembros de la Junta», comencé con voz serena. «Esto no es solo un asunto personal. Es una prueba de espionaje corporativo y fraude financiero sistemático». Expliqué el caso, detallando cómo Laura, con la complicidad de Marcus, había estado desviando fondos, estableciendo la propiedad Aspen, con fondos procedentes de nuestras cuentas conjuntas, y ahora revelé, de recursos de la empresa que Marcus había desviado mediante informes de gastos ficticios. Presenté pruebas de cómo Marcus se había aprovechado de su posición, utilizando el tiempo y los activos de la empresa, incluyendo privilegios de jets privados y presupuestos para entretenimiento de clientes, para facilitar sus actividades ilícitas, todo ello mientras socavaba la integridad de Tech Fusion. El reloj, los eventos de networking, las horas robadas, todo apuntaba a una traición calculada. Los miembros de la Junta, con rostros sombríos, escuchaban en silencio atónito. La evidencia era irrefutable. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. El señor Donovan miró a la Junta y luego a Marcus, quien permanecía desplomado entre los guardias de seguridad, pálido y derrotado. «Caballeros», dijo el señor Donovan. Donovan con voz firme. «Creo que el curso de acción está claro». Se produjo una rápida votación unánime. Marcus Thorne fue despedido de inmediato. Se inició una investigación interna exhaustiva sobre su conducta y todas las discrepancias financieras relacionadas. La noticia corrió como la pólvora. Para cuando salí de Tech Fusion, toda la empresa estaba alborotada. La historia de la sala de juntas, de la caída pública de Marcus Thorne, ya corría como la pólvora por los círculos corporativos de la ciudad. Mi teléfono vibraba con llamadas y mensajes, pero los ignoré. Tenía una última conversación que mantener. Entré en la entrada de nuestra casa en Highlands Ranch. Las luces estaban encendidas, proyectando una cálida luz sobre el césped perfectamente cuidado. Laura estaba en la sala, con una copa de vino en la mano, revisando su teléfono, completamente ajena a todo. Su expresión era serena, tranquila. Verla tan tranquila, tan desprevenida después del caos que yo había orquestado, reafirmó mi determinación. Entré y dejé mi maletín en la mesa de la entrada. «Laura», dije con voz monótona, sin emoción. Levantó la vista, con una leve sonrisa en los labios. «Hola, cariño. Por una vez me acosté temprano. ¿Todo bien en la reunión?». Señaló el sofá que tenía a su lado. No me senté. En cambio, saqué mi tableta, que ya estaba conectada a mi almacenamiento seguro en la nube. La levanté, mirándola. En la pantalla comenzó la repetición de la reunión de la Junta. Las diapositivas iniciales del proyecto Quimera pasaron rápidamente, luego mi voz, clara y precisa, detallando mi propiedad exclusiva de la propiedad intelectual. Sus cejas se fruncieron ligeramente, con un destello de confusión. Entonces, la transmisión en vivo apareció en la pantalla. Su rostro, su risa, su cuerpo con Marcus, ampliados y proyectados para una sala llena de desconocidos. La expresión de Laura se desvaneció. Abrió los ojos de par en par, y la copa de vino se le resbaló de las manos, haciéndose añicos en silencio sobre la gruesa alfombra. Abrió la boca pero no emitió ningún sonido. La conmoción fue absoluta, paralizante. Duró solo unos segundos antes de disolverse en un grito furioso y gutural. «¡Bastardo! ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho?». Su rostro se contorsionó, pasando de la incredulidad a la rabia pura. «¿Cómo te atreves? ¡No puedes hacer esto!». Se lanzó a un torrente de súplicas desesperadas, con lágrimas corriendo por su rostro, salpicadas de acusaciones manipuladoras. «Jake, cariño, fue un error. Solo un error. Podemos arreglarlo. ¿Me amas? ¿Qué pasa con nuestra vida, con nuestro imperio?». Me abrazó con las manos extendidas. La esquivé, sereno e inflexible. Saqué un sobre grueso de mi maletín. «Se acabó, Laura», dije, con la voz entrecortada por sus lamentos desesperados. «Aquí tienes los papeles del divorcio firmados.
Y esto, añadí, dejando un documento aparte sobre la mesa de centro, es una orden de alejamiento, con efecto inmediato. Tienes 24 horas para desalojar la propiedad. Bajó las manos. Sus ojos, enrojecidos e inyectados en sangre, se centraron en los documentos. Por fin comprendió la magnitud devastadora de mi venganza calculada. Las implicaciones, la humillación pública, las consecuencias legales, todo cayó en la cuenta en ese instante. Sus súplicas cesaron, sustituidas por una mirada fría y venenosa. ¿Crees que has ganado? Siseó, con la voz temblorosa de furia. Te delataré por vigilancia ilegal. Manchaste mi nombre, me aseguraré de que pagues por ello. La miré a los ojos, sin pestañear. Laura, dije con voz firme, tengo pruebas irrefutables de tu fraude financiero. La propiedad Aspen, los fondos desviados, las empresas fantasma. Todo. Eso es un delito. Mi vigilancia, en cambio, se llevó a cabo legalmente. En mi propia casa y en el apartamento de Marcus Thorne, donde no tenías ninguna expectativa razonable de privacidad. Puedes intentar desenmascararme, pero te aseguro que las consecuencias para ti serán mucho más severas. El silencio que siguió fue denso, interrumpido solo por su respiración entrecortada. Las consecuencias fueron inmediatas. Sus padres, Charles y Susan Evans, llegaron al día siguiente, irrumpiendo en la casa con el rostro destrozado por la furia. Charles, un hombre de considerable influencia, empezó a sermonearme de inmediato, amenazando con emprender acciones legales y acusándome de difamación. «Has arruinado la reputación de mi hija, Jake. ¿Qué clase de hombre hace esto?», exigió. Los dirigí con calma a la sala. Sobre la mesa de centro había dispuesto una serie de carpetas. «Señor Evans», dije con voz serena, «le sugiero que mire esto». Le presenté la prueba irrefutable. El vídeo, los registros del GPS, los documentos financieros meticulosamente recopilados que detallaban el elaborado engaño de Laura y su romance con Marcus. Observé el rostro de Charles mientras revisaba las pruebas. Su fanfarronería inicial se desvaneció lentamente, reemplazada por una mirada de profundo disgusto e incredulidad. Dejó la tableta de golpe. «Laura», dijo en voz baja y temblorosa, «¿qué has hecho?». La pregunta quedó flotando en el aire, una condena definitiva. Se volvió hacia mí, con los hombros hundidos. «No puedo soportar esto, Jake. No lo haré». Sacó de la casa a una Susan llorosa, dejándola completamente aislada, realmente sola por primera vez. El proceso de divorcio fue rápido, brutal y totalmente a mi favor. Debido a su fraude e infidelidad documentados, Laura fue despojada de la gran mayoría de nuestros bienes comunes. La casa de Highlands Ranch, los autos de lujo, todo. Me mudé poco después, dejándola a su suerte entre los escombros de su meticulosa vida. La vida tiene una forma de presentarte decisiones, algunas tan costosas que lo transforman todo. Quédate hasta el final para ver cómo se desenvuelven las costosas decisiones de la vida. Laura se enfrentó a un ostracismo social generalizado. La historia corría por todas partes, los rumores la seguían como una sombra. Sus contactos se evaporaron. La incluyeron en listas negras profesionales, cerrándole puertas que antes estaban abiertas de par en par. El imperio que creía estar construyendo se derrumbó a su alrededor. La venta del proyecto Quimera fue un asunto discreto, gestionado por un equipo de abogados y asesores financieros. Un importante conglomerado tecnológico, reconociendo su potencial innovador, lo adquirió por una suma astronómica. De la noche a la mañana, me convertí en multimillonario, y mi cuenta bancaria se llenó de una cifra que aún me costaba comprender. Sin embargo, el dinero se sintió menos como una celebración y más como una validación. No compré otra mansión enorme. En cambio, encontré una casa modesta y tranquila enclavada a las afueras de la ciudad, rodeada de árboles maduros y con una vista despejada de las montañas lejanas. Era un marcado contraste con la opulencia estéril de la casa de Highlands Ranch. Aquí, el silencio era real, imperturbable. Dediqué mi energía a nuevas empresas, proyectos más pequeños y personales que despertaron mi curiosidad intelectual, y discretamente comencé a destinar fondos a iniciativas filantrópicas. Había una silenciosa sensación de propósito en estas acciones, una suave corriente que me guiaba hacia una forma diferente de sanación. Mientras tanto, Laura experimentaba la trayectoria inversa.
Despojada de sus bienes por el acuerdo de divorcio y con una reputación hecha pedazos, se vio obligada a vender la casa de Highlands Ranch. Los coches de lujo le siguieron, uno tras otro. Sus sueños de la propiedad Aspen se desmoronaron, reemplazados por una creciente deuda y la cruda realidad de las dificultades financieras. Las empresas fantasma que había creado con tanta astucia ahora parecían monumentos a su ambición y locura. Marcus Thorne también tuvo su merecido destino. La investigación interna de TechFusion expuso una red de irregularidades corporativas y malversación de recursos. Su carrera quedó irremediablemente destruida y se enfrentó a sus propias repercusiones legales. La humillación pública aseguró que ninguna otra empresa respetable lo contactara. Laura fue persistente. Mi teléfono, mi correo electrónico, incluso mis viejas cuentas de redes sociales, estaban inundados de mensajes. Disculpas desesperadas se mezclaban con amenazas furiosas, promesas de hacerme pagar intercaladas con súplicas de perdón. Cada intento recibía la misma respuesta: silencio. Bloqueé sistemáticamente todos los números, todas las direcciones de correo electrónico, todas las vías de comunicación. No quedaba nada más que decir. Intentó reiniciar su carrera en marketing, aprovechando los pocos contactos profesionales que aún conservaba. Pero la industria, un mundo pequeño e interconectado, la había prohibido. La historia de su caída pública era demasiado sensacionalista, demasiado perjudicial. Nadie quería verse involucrado en ella. Finalmente, los rumores me llegaron a través de Dan Riley, quien había seguido siendo un fiel amigo. Laura había aceptado un trabajo mal pagado en un centro comercial al otro lado de la ciudad. Era un claro retroceso respecto a la mujer ambiciosa y de altos vuelos que una vez soñó con imperios. Las actualizaciones, aunque escasas, pintaban una imagen de decadencia. Su apariencia, antes impecable, su ropa de diseñador y su cabello perfectamente peinado, se habían desvanecido. El refinamiento había desaparecido, reemplazado por una resignación cansada que se reflejaba en la caída de sus hombros y las arrugas alrededor de sus ojos. Era un reflejo de su lucha, el alto costo emocional de sus decisiones. Al enterarme de su caída, sentí una compleja mezcla de emociones. Había satisfacción, sin duda, al ver que se hacía justicia, al saber que mi venganza cuidadosamente orquestada había dado en el blanco. Pero no era la alegría pura y sin adulterar que podría haber imaginado. En cambio, había un vacío inesperado, un dolor profundo en su lugar. La venganza resultó ser un plato frío, que dejaba un persistente sabor metálico. Canalicé la energía residual, la tensión persistente, hacia caminos más productivos. Comencé un programa de mentoría para jóvenes ingenieros, guiándolos a través de las complejidades de su oficio, animándolos a encontrar un propósito más allá de la mera ambición. Apoyé proyectos comunitarios, pequeñas iniciativas que realmente marcaron la diferencia en la vida de las personas. Estos esfuerzos, más que nada, comenzaron a suavizar las cicatrices que toda esta experiencia me había dejado. Reflexioné sobre el coste personal de mi venganza, las semanas de tormento silencioso, el engaño calculado, la planificación metódica, todo me había cambiado. El ingeniero que valoraba la lógica y el orden se había convertido en un hombre capaz de una destrucción fría y deliberada. Aunque se había hecho justicia y mi vida se había reconstruido sobre una base que yo mismo había forjado, comprendí que la verdadera paz no era un destino, era un viaje continuo, un esfuerzo silencioso y diario para curar las heridas y encontrarle sentido a las consecuencias. Los años se sucedieron. Las aristas de la traición se habían suavizado, redondeadas por el tiempo y el propósito. Construí una nueva vida, ladrillo a ladrillo, a un ritmo tranquilo que me convenía. Mis proyectos prosperaron, brindándome una satisfacción diferente a la del arriesgado mundo de la TechFusion. El éxito profesional se sentía sólido, ganado a pulso. La tranquilidad personal era un premio más difícil de conseguir, mantenido mediante un esfuerzo consciente, una sutil protección siempre en pie. Las montañas aún me llamaban, pero ahora me ofrecían soledad, no solo ambición. Estaba en una ciudad nueva, a cientos de kilómetros de Denver, asistiendo a una conferencia tecnológica. El aire era fresco, desconocido, un cambio de aires agradable. Durante un descanso,
Decidí salir a tomar un café, buscando un momento de tranquilidad lejos del bullicio del centro de convenciones. Encontré una pequeña cafetería independiente, cuyo interior se llenó del rico aroma a granos tostados y el murmullo de conversaciones tranquilas. Al acercarme al mostrador, mi mirada recorrió a las baristas y luego se detuvo. Se me cortó la respiración. Era ella, Laura. Era diferente. Los ángulos agudos de su mandíbula eran más pronunciados, su piel un poco cetrina bajo las luces fluorescentes. La energía vibrante que una vez irradiaba se había desvanecido, reemplazada por un cansancio silencioso. Su cabello, antes meticulosamente peinado, estaba recogido en una cola de caballo sencilla, casi descuidada. Se movía con una eficiencia experta, pero tenía los hombros hundidos, sus movimientos pesados. Para cualquier otra persona, sería solo otra barista cansada. Para mí, era un fantasma de una vida pasada. Nuestras miradas se cruzaron a través de la cafetería abarrotada. Fue un instante fugaz, un microsegundo de reconocimiento mutuo, crudo y doloroso. Su rostro, ya pálido, pareció palidecer. Sus ojos se abrieron de par en par, con un destello de sorpresa, y luego, rápida y frenéticamente, apartó la mirada, dirigiéndola a la máquina de café, a cualquier lugar menos a mí. El ruido de fondo pareció atenuarse, el aroma a café desapareció momentáneamente. Un impulso inesperado me invadió. Podría haberme dado la vuelta, haberme ido, haber borrado el encuentro. Pero no lo hice. En cambio, me encontré dando un paso al frente, uniéndome a la corta fila, avanzando con paso firme hacia su mostrador. Cuando llegó mi turno, me paré justo frente a ella. «Un café solo, por favor», dije en voz baja y uniforme. Su cabeza seguía ligeramente inclinada, con la mirada fija en el reluciente mostrador. Observé sus manos mientras tomaba una taza. Temblaban, apenas, al colocarla bajo el grifo. El vapor silbó, llenando el breve silencio. Evitó mi mirada mientras colocaba la taza llena frente a mí. «Son 250», susurró, su voz apenas audible por encima del zumbido de las máquinas. La confianza, el encanto natural, el tono asertivo de la mujer que una vez conocí, habían desaparecido por completo. Pagué, deslizando un billete de $5 por el mostrador. Mientras me daba el cambio, sus dedos rozaron los míos, fríos y rápidos. «Qué buen tiempo tenemos», comenté, con las palabras completamente vacías al salir de mis labios. Fue un comentario cortés e impersonal, un pequeño reconocimiento de nuestro pasado común, sin ahondar en la enorme brecha que nos separaba. Ella simplemente asintió, con la mirada aún baja. No pudo formular una respuesta coherente. La humillación, un peso palpable, flotaba en el aire a su alrededor. Tomé mi café, dejé un billete de $20 junto a su tarro de propinas, más que generoso, y me di la vuelta, saliendo en silencio de la cafetería. Afuera, el aire frío me golpeó, un marcado contraste con el calor húmedo del interior. Respiré hondo. Un complejo torbellino de emociones se agitaba en mi interior. Sentía una leve punzada de compasión, una silenciosa tristeza por la mujer en la que se había convertido, por el naufragio de una vida que una vez estuvo llena de una ambición tan feroz. Y, por debajo de todo, una amargura persistente y tenue, un frío residuo de la traición que había desencadenado todo esto. Al alejarme, me di cuenta de que su sufrimiento visible no me trajo un verdadero cierre, ninguna oleada de triunfo, solo una melancólica sensación de finitud. Este capítulo estaba total e irrevocablemente cerrado. Los ecos de la traición podrían no desvanecerse nunca del todo, un zumbido silencioso en el fondo de mi vida reconstruida. Pero el dolor directo y visceral, la necesidad de venganza, había desaparecido. Ahora era solo un recuerdo, un recordatorio de lo que se había perdido y de lo que se había ganado, a un precio tan alto. La imagen de Laura, cansada y disminuida tras el mostrador de café, permaneció en mi memoria. Era una fotografía fija grabada a fuego en mi mente, y la medité durante días, dándole vueltas como una piedra lisa y perturbadora. El recuerdo resurgió en momentos inesperados, durante una comida tranquila, mientras revisaba código o mientras corría por la mañana. ¿Fue realmente satisfactoria la elaborada venganza? La oleada inicial de triunfo se había disipado hacía tiempo. Lo que quedaba era un vacío,
un dolor silencioso que cuestionaba la naturaleza misma de mi victoria. ¿Fue satisfacción o simplemente un acto brutal y necesario de supervivencia? Reflexioné sobre la persona en la que me había convertido durante esa búsqueda de venganza. El ingeniero, antes centrado únicamente en la lógica y la innovación, se había transformado en un estratega meticuloso, capaz de un desapego gélido. El endurecimiento era innegable. No era una máscara que pudiera simplemente quitarme. El proceso se había grabado en mi ser, moldeando mis respuestas, coloreando mis percepciones. Las implicaciones morales de mis acciones, aun sabiendo que estaban plenamente justificadas por la profunda traición de Laura, me pesaban. Había pagado un precio, uno muy alto, al ver cómo se desmoronaba su mundo cuidadosamente construido. Pero ¿cuánto me había costado? Comprendí que, si bien Laura lo había perdido todo, yo también había perdido algo irreemplazable. Una parte de mi inocencia, sin duda. Pero, más importante aún, una capacidad fundamental para confiar abiertamente. Mis relaciones posteriores, tanto profesionales como personales, estuvieron marcadas por una profunda cautela. Observaba a la gente con una mirada atenta, casi analítica, siempre buscando motivos ocultos, indicios sutiles de engaño. La camaradería relajada que antes daba por sentada había desaparecido, reemplazada por una distancia cortés. Amigos y colegas admiraban mi brillantez, mi agudo intelecto y mi éxito discreto. Pero también me percibían, con razón, como una persona algo inflexible y reservada, un hombre que guardaba cuidadosamente sus verdaderos pensamientos y emociones. La traición me había enseñado que la vulnerabilidad era un lujo que ya no podía permitirme. De vez en cuando, un fugaz recuerdo de Marcus Thorne cruzaba por mi mente. Me preguntaba sobre su destino final, si alguna vez habría logrado reconstruir algo. Pero no había malicia en el pensamiento, solo una curiosidad distante. Era una onda en el pasado, ahora distante. Mi mayor satisfacción ahora provenía de mi trabajo, de los desafíos intelectuales de nuevos proyectos y, cada vez más, de mis esfuerzos filantrópicos. Dediqué mis recursos y tiempo a iniciativas que fomentaban la innovación genuina y apoyaban a las comunidades, esforzándome por construir un legado positivo, algo libre de la amargura del pasado. Fue una decisión consciente, un intento de infundirle a mi vida un sentido más allá del lucro material. Acepté que, si bien las heridas externas del divorcio y el espectáculo público habían sanado, las cicatrices internas de la traición persistían. No eran dolorosas constantemente, pero estaban ahí, una parte permanente de mi paisaje interior. Me recordaban la profunda lección aprendida, la fragilidad de la confianza y el poder destructivo del engaño. Buscaba una vida tranquila y auténtica, evitando deliberadamente los focos y la superficialidad que a menudo acompañaba al éxito. Las reuniones multitudinarias me resultaban agotadoras. La charla vacía era un fastidio. Valoraba la conexión genuina, por muy escasa que fuera, y prefería la profundidad a la amplitud en mis interacciones. Mantuve una visión más cínica de la naturaleza humana, un escepticismo casi automático hacia las grandes declaraciones y las sonrisas fáciles. Sin embargo, me esforcé conscientemente por encontrar optimismo, por conectar, por momentos de genuina bondad humana. Era un tira y afloja constante, un esfuerzo diario por equilibrar la sabiduría que me proporciona el dolor con la inherente necesidad humana de esperanza. Había aceptado que algunas traiciones dejan huellas permanentes, moldean la persona en la que te conviertes, alterando indeleblemente la trayectoria de tu vida. Aprendí a vivir con las complejas consecuencias de mis decisiones, aceptando tanto el dolor como la profunda sabiduría adquirida. Comprendí que el camino hacia la verdadera paz interior no era una meta que cruzar. Era un camino continuo, un proceso constante de reflexión, aceptación y esfuerzo silencioso. Años después, el ritmo de vida se había asentado en un ritmo constante. Una fresca tarde de otoño, me encontré en una tranquila recaudación de fondos comunitaria en mi pueblo, un evento en apoyo de una pequeña sociedad histórica. Entre las caras conocidas, conocí a Sara. Dirigía una organización benéfica local dedicada a la alfabetización, con las manos a menudo manchadas de tinta de libros infantiles. Sara era amable, genuina y refrescantemente sencilla, aparentemente ajena a la superficialidad que una vez definió gran parte de mi mundo. Me sentí atraída por su serena integridad,
la sinceridad en su mirada. Conectamos fácilmente, hablando de valores compartidos, de servicio comunitario, de nuestra preferencia por una vida más sencilla. Mi pasado, sin embargo, me hacía profundamente cauteloso. La intimidad y la confianza eran puertas cerradas. Pero Sara escuchó con empatía abierta, ofreciendo comprensión sin juzgarme mientras yo, lenta y cautelosamente, compartía aspectos de mi pasado, omitiendo cuidadosamente los brutales mecanismos de mi venganza. Su presencia fue un consuelo, un marcado contraste con la naturaleza ambiciosa y materialista de Laura. Comenzamos una relación tranquila y sin pretensiones, basada en el respeto mutuo, la honestidad y una confianza que se desarrolló lenta y deliberadamente. Me di cuenta de que la verdadera felicidad no residía en los grandes gestos ni en el éxito material, sino en la conexión genuina. La sanación era un proceso continuo, no un destino, y una compañía comprensiva y amorosa podía ayudar a sanar incluso las heridas más profundas. Una tarde, caminando de la mano con Sara por un parque local, con el crujido de las hojas caídas bajo mis pies, sentí una dulce esperanza en mi futuro. Los ecos de mi pasado permanecían, tenues pero presentes, pero ahora tenía un compañero con quien compartir el viaje, para sortear las sombras restantes, no solo. El viaje fue largo, marcado por un silencio que se prolongó durante años. Lo que comenzó como un brutal acto de supervivencia, a su manera, condujo a una tranquilidad diferente. La elaborada maquinaria de la venganza había desmantelado una vida cimentada en el engaño, pero también había transformado la mía, dejando tras de sí una huella sutil, pero permanente. La confianza fácil de la juventud se había esfumado, reemplazada por una sabiduría reservada. Cargaba con las cicatrices, internas e invisibles, un recordatorio constante de lo rápido que un mundo familiar podía volverse extraño. Sin embargo, la vida seguía adelante. El bullicio de mi nueva realidad era diferente, menos frenético, más arraigado. La presencia de Sara me trajo una calidez que desconocía, una autenticidad serena que me ayudó a sanar las heridas más profundas. A veces regresaban los ecos de la traición, tenues susurros de un pasado que se negaba a olvidarse por completo. Pero ahora, caminando de la mano en esas frescas tardes de otoño, no los enfrentaba solo. No fue una resolución dramática, ni un repentino destello de paz perfecta. Fue un viaje apacible y continuo, un nuevo comienzo basado en el respeto, la honestidad y la comprensión, adquirida con esfuerzo, de que la verdadera felicidad reside en las pequeñas conexiones genuinas.